Gloria a Dios. El libro de Daniel, capítulo 4, dice: después de eso, Nabucodonosor dijo: con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas que maravillosamente el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dice la traducción del lenguaje actual. Y de la manera que el rey Nabucodonosor contó las maravillas y el poder de Dios, vamos a conocer las maravillas que Dios ha hecho y está haciendo en algunos hermanos y pastores que estuvieron presos por varios años. Hoy en día son presos, pero del amor de Dios, y sirven a Dios con alegría y fidelidad. Tenemos entonces al pastor Eugenio Cano. Nació en la ciudad de Cartagena, Colombia. Se convirtió al Señor Jesús en la Federal Detention Center de la ciudad de Miami, precisamente el 21 de junio de 1996. El hermano Eugenio lleva 30 años de casado, tiene 2 hijas, le sirvió a Dios aquí en Estados Unidos por 8 años y ya lleva 11 años sirviendo a Dios en Colombia, en el pastorado, y actualmente es el gerente de la FOSU, de la Fundación Obra Social Unida de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bienvenido, pastor Eugenio. Amén. Gracias, hermano Germán. Sí. Comenzamos con la primera pregunta, pastor Eugenio. ¿A qué edad tuvo conciencia de pecado o reconoció lo que estaba haciendo era bueno o malo? Bueno, acordándome pues del tiempo de mi niñez allá en la ciudad de Cartagena, a pesar de que uno no tenía el conocimiento de lo que es el verdadero evangelio, pues en mi hogar siempre tuve esa formación de tipo católico y el colegio donde yo estudié fue un colegio de tipo católico, de sacerdotes católicos, el Colegio Salesiano San Pedro Claver. Y desde muy temprano pues me instruyeron en todo lo que tiene que ver con la religión católica, y allí pues de una u otra forma uno leía y entendía algo de la palabra de Dios, y eso me dejó ver desde muy temprana edad, es cierto, de que muchas cosas de las que nosotros hacíamos ya no eran conforme a lo que Dios le agradaba. Aproximadamente a los 12, 13 años de edad empecé a descubrir que muchas prácticas que teníamos en mi familia o mía o de mi entorno social, se hacían cosas que no le agradaban a Dios. Correcto. Bien. ¿Puede decir con exactitud cuál fue la causa o el motivo que lo llevó a estar preso? Bueno, una de esas cosas que se practicaban en mi comunidad o en mi sociedad y que se veía muy floreciente en nuestro Colombia era la práctica de lo que era el comercializar con drogas. Eso aquí en Colombia fue una época afloró de tal manera que se veía normal ya, que hasta la misma sociedad la aceptaba, y todo el mundo estaba metido de una u otra manera asociado en algo. Algún familiar lo había tocado ese flagelo del narcotráfico, y precisamente eso fue lo que me llevó a mí a perder mi libertad. Bien. Sí, yo me mudé a Estados Unidos en el 84, y del 84 al 90 trabajé en Western Union, y yo fui testigo de cómo el narcotráfico estaba operando en Queens. Había todos los días gente enviando miles de dólares. En ese tiempo, $2,000 era bastante. Y eso eran a veces al día $100,000 enviando a Texas, y Nueva York, pues fue una de las plazas donde los carteles, sobre todo los de Colombia, tenían mucha influencia. Entonces a mí sí me tocó ver a las personas, y como decía el hermano Eugenio, eso fue un flagelo que no solamente
estuvo en Colombia o salió de Colombia, pero en Estados Unidos y Europa sí fue algo que está en las historias de los países. Cuando pasó, hablando históricamente de la bonanza marimbera al uso de la cocaína. Y bueno, pero gracias a Dios que Dios guardó al hermano Eugenio y a través de todo eso, como vamos a escuchar más tarde, Dios lo libertó. Bueno, ya escuchamos que usted estudió en una escuela católica. ¿Recuerda la primera vez precisamente que oíste hablar de Dios? ¿Qué edad tenías aproximadamente? Bueno, vuelvo y le repito, hermano Germán, yo desde muy temprana edad oía escuchar de Dios en todos los ambientes de mi casa. Incluso antes de ir al colegio, nosotros teníamos o tenemos todavía un primo hermano de mi padre que ya falleció, sacerdote de la Iglesia Católica, y era el párroco ahí a media cuadra donde vivíamos nosotros en nuestra casa en Boca Grande. Imagínate, nosotros era el contacto directo con todo lo que tenía que ver con Dios, pues a la manera de que lo percibe la Iglesia Católica. Entonces, desde muy temprana edad, siempre oía hablar de Dios y uno siempre tenía ese respeto, pues por así decirlo, que le infundaron a uno a la manera como se lo infundaron acerca de Dios, y tenía un concepto no claro de Dios, pero sí sabía que existía un Dios verdadero. Amén. Pues entonces vamos concluyendo que todo ser humano es consciente de lo bueno y de lo malo, y casi todo ser humano ha escuchado hablar de Dios, aunque desde un punto de vista tradicional o lo que sea. Eh, todo ser humano tiene a Dios en su conciencia. Mi hermano Eugenio, ¿cree usted que la pena que pagó durante sus años confinado en la prisión fue justa? Bueno, hermano Germán, esa es una pregunta muy interesante que si la respondiera fuera del contexto de lo que soy hoy, pues de pronto podría decir que sí, de pronto fue injusta, pues 10 años de vida dentro de una prisión, pues parece a cualquiera, a los ojos de cualquiera, parece que fuese algo muy fuerte. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que ya hoy yo comprendo y de todo el daño, por así decirlo, que pude ocasionar a través de mis actos, ¿cierto? Y también que fui a otra nación a hacer eso, todavía se constituye en algo más grave y más fuerte. Y también, mirándolo desde el punto de vista de Dios, yo creo que Dios fue misericordioso conmigo y que el tiempo que estuve allí confinado, a partir del segundo día, porque yo entré un 19 de junio del año 96, pero el día 21 yo recibí al Señor en mi corazón. Y desde ese momento pude entender, ¿cierto?, que la misericordia de Dios es muy grande y que lo que a mí me tocó pasar allí es nada comparado, de verdad, como si el juicio hubiese caído sobre mí sin conocer al Dios que hoy conozco. Amén, así es. Así es. Nabucodonosor estuvo 7 años loco porque Dios trató con él, trató con su orgullo. Y sí, solo las personas, pienso yo, que han reconocido a Dios son capaces de decir que el tiempo que pasó fue bueno por la misericordia de Dios o fue justo. El que no ha conocido a Dios siempre tendrá su resentimiento, pero por eso Nabucodonosor dijo, ¿verdad? Conviene que yo cuente las cosas, y sabemos que esta entrevista o estas entrevistas las va a escuchar personas que han vivido eso y seguramente va a ser de edificación. Bien, ¿piensa usted que el haber estado preso corrigió en alguna manera su vida o la empeoró? No, para nada. Como te decía anteriormente, para mí la prisión fue un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, fue un tiempo de gozo, fue un tiempo de alegría.
aunque muchos puedan decir, pero ¿por qué él habla así de esa manera? Es que conocer a Dios cambia por completo la vida. Cuando uno entiende a Dios, es que a Dios hay que conocerlo, a Dios hay que entenderlo. Cuando uno entiende a Dios y conoce a Dios, su vida cambia. Y a mí, yo estoy casi seguro que Dios me cambió mi forma de vivir y reconocí dentro de la prisión, ¿cierto?, cuán equivocado estaba en muchas maneras de pensar y de accionar, porque yo tenía una justificación y mi justificación era de que lo que yo hacía era para ayudar a mi familia, para esto, pero yo me di cuenta dentro de la prisión de que yo no quería a mi familia. Eso no era verdad. Porque cuando uno ama a la familia, no les provoca el dolor, ni les hace daño tampoco. Entonces, ni me quería a mí mismo, porque yo mismo me hice daño, ni quería tampoco a la demás gente porque le hacía daño también. Entonces, de verdad que el tiempo de la prisión fue un tiempo bendito. La prisión no fue una maldición, antes por el contrario, fue un tiempo de bendición, un tiempo de libertad, y es a veces como incomprensible, porque prisión quiere decir cautivo. No, pero para mí la prisión no fue un cautiverio. Para mí la prisión fue un tiempo de libertad, de romper cadenas, de romper ataduras, de poder salir de esa condición de esclavo del pecado y poder estar viviendo ahora en una condición de libertad por medio del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios por... Dice un verso que a los que aman a Dios todo obra para bien. Claro, ahora entendemos, pero en ese tiempo decirle decirle a un preso, Dios obra para bien, que tú estés preso, es difícil comprenderlo a menos de que Dios esté tratando con eso. Y a veces algunos cristianos no, que pasan por pruebas, dicen, yo no veo cómo obra para bien, pero el conocimiento de la voluntad de Dios nos ayuda. Así es. Mi hermano Eugenio, ¿cuándo y cómo fue su conversión? ¿Cuáles fueron esos detalles? Hombre, son unos momentos que nunca se me olvidarán y que siempre recuerdo mucho, porque siempre hay que recordar de dónde Dios lo sacó a uno. Eso le ayuda a uno a no equivocarse y tomar decisiones que pueden traerle prejuicio a su vida. Yo viajaba de la ciudad de Cartagena con mi esposa y mi hija mayor, que en ese momentico tenía aproximadamente unos 4 añitos. Viajábamos a la ciudad de Miami y entrando pues allí al aeropuerto de Miami, pues me separaron allí, tenían algo fichado en mí, había un señalamiento, y desde allí pues me llevaron al Federal Detention Center de la ciudad de Miami, que queda ahí en el downtown, y estando allí fue donde me separaron de mi esposa, de mis hijos. La otra hija se había quedado en Cartagena, pues apenas tenía 10 mesecitos y medio de haber nacido. Y entonces allí en ese momento ingresé, pero ingresé de una manera que fue muy jocosa para mí, porque yo no creía y pensaba yo que eso salía de eso rápidamente, y cuando me hicieron cambiar de ropa y todo, el guardia que estaba ahí me dijo, ¿a dónde te mandamos la ropa? Le dije, no señora, a ningún lado, porque esa ropa me la pongo mañana porque yo me voy de aquí. Estaba así como con esa altivez de querer, pensaba que estaba en mi país o algo por el estilo. Pero allí me llevaron a una celda y al día siguiente me presentaron en la corte. Y cuando fui a la corte ese día fui con un muchacho también barranquillero, su nombre es Jesús Docú, y fui con él, yo no lo conocía, nos llevaron a varios, pero de las cosas que Dios sabe hacer, me esposaron junto a él y con él fui a la corte. Y estando en la corte oí una cantidad de cosas de mí que yo ni sabía que yo había hecho porque no las había hecho. Entonces ahí aumentaron y todo ese poco de cosas y yo ahí sí dije, hombre, ¿y en qué lío es que estoy metido yo? Cuando regresamos de la corte,
que regresamos de la corte, él me dijo a mí, cuando nos llevaron al piso, me acuerdo claramente, estaba en el piso número 8 del lado I, de allí de ese edificio, y él me dice a mí, mira, Cano, ¿por qué no entramos allá a ese cuartico donde están hablando de Dios? Pero yo desde afuera oía un griterío, oía aplausos, oía a un hermano, pues hoy sé que es mi hermano, lo oía predicar gritando y era un muchacho jovencito, bajito de estatura, tatuado de los pies hasta la cabeza y hablaba y aplaudía. Entonces Jesús Docú me dijo, vayamos ahí. Le dije, no, yo ahí no voy a entrar porque esa gente es loca. Y yo además yo soy católico, yo no estoy acostumbrado ni a eso. Yo estoy acostumbrado a mis rituales. Y entonces él me dijo, hombre, no digas eso en este momento. Dios es uno, vamos para allá. Fíjese, ese muchacho ni conocía tampoco de Dios, pero Dios me habló por él. Y por medio de él entré a ese lugar. Me senté y escuché. Y ese jovencito que predicaba ese día el evangelio, Mauricio Bautista, él es de origen salvadoreño, pegaba unos brincos que yo me asustaba, pero predicaba esa predicación que simplemente habla del amor de Jesucristo y lo que Jesucristo puede hacer en tu vida y cómo Jesucristo te perdona, te perdona tus pecados y cómo Jesucristo te salva. Y él empezaba a relatar muchas cosas y yo sentí que él lo único que le faltó fue decir mi nombre allí, porque todo lo que decía era para mí. Era Dios hablando a través de ese muchacho, ¿cierto? Yo en ese momento no lo entendía, pero ya al final algo sucedió en mi vida que no pude más y caí a los pies del Señor llorando y pidiéndole su salvación, su ayuda. Y ese momento fue el momento crucial de mi vida cuando realmente sentí el llamado de parte de Dios hacia la salvación. Y cuando me levanté de allí, pues me abrazaban los hermanos allí reunidos y en ese momento pues yo todavía desconfiado, como a mí me enseñaron a leer la Biblia desde pequeño en el colegio y en la iglesia. Entonces yo le pedí una Biblia católica, le dije, hágame favor y me da una Biblia católica. Entonces él se echó a reír, porque allá en los centros de detenciones identifican la Biblia. Por ejemplo, la católica tiene una pasta color naranja en ese entonces y era más gorda. Y la de los protestantes, como se les llama allá, que son los no católicos, tenía una pasta verde y decía Reina Valera. Entonces yo pedí una Biblia católica y le pedí de una vez una Biblia protestante y le dije, yo voy a leer. Y me fui para mi cuarto y allí empecé a comparar renglón tras renglón, empecé a leer la palabra de Dios en la que le decían protestante y me di cuenta pues que era la misma palabra, que no había ninguna diferencia, que en la otra simplemente lo que habían era unos 13 libros de más que se le llamaban los libros apócrifos y yo los había estudiado también en el colegio y sabía que era apócrifo. Y entonces solté la Biblia anaranjada y empecé a leer la Biblia. A mí lo único que me chocaba muy fuerte en aquel entonces, me acuerdo, fue el nombre de Jehová, porque pues a mí me habían enseñado otro nombre, ¿cierto? Pero allí empecé a tener ese contacto directo y a orar. Eran días de oración, días de ayuno. Claro que uno lo enfocaba mucho, eran en que Dios lo ayudara a uno a pasar ese momento y a que Dios lo salvara. Yo entendí dos cosas. Yo entendí que Dios salvaba, sanaba, ¿cierto?, la vida del ser humano y que Dios también hacía milagros. Entonces uno en ese momento se enfoca en eso. Ahí no hay otro tipo de doctrina ni nada por el estilo, sino a conocer quién es Jesucristo y cómo actúa Jesucristo. Allí yo, como al mes y medio de estar en ese proceso, de asistir a los cultos, de oírlos, de orar, de cantar y toda esa serie de cosas, una noche en que después de un ayuno estaba con mi bonqui
Yo dormía en la parte de abajo, en la parte de arriba, era un cubano, y yo me acosté pues en oración y en ayuno y meditando en la palabra, y no sé qué horas eran, y fui investido de poder por el Espíritu Santo, y ahí me levanté hablando en nuevas lenguas, tanto así que el bonqui mío se asustó, era un cubano, y me decía, oye chico, pero ¿qué es lo que te pasa? Estás hablando cosas raras, te volviste loco. Entonces yo me asusté. Yo en ese momento me asusté grande porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Hasta después que uno va teniendo contacto con las cosas, y supe fue que en ese momento Dios me dio de su Espíritu Santo sin aún haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Así fue mi conversión al Evangelio, y a los 3 meses de estar ahí en el Federal Detention Center, este muchacho lo movieron, ya lo sacaron de ese lugar, y él como que lo presentía, y una semana antes nos reunió y estábamos reunidos, y me cogió por sorpresa cuando dijo, bueno, el Señor me dijo que aquí el hermano Eugenio es el que se va a quedar a cargo del grupo. Imagínese usted, yo era una persona que no hablaba con nadie, que era de muy pocos amigos, no tenía esa facilidad para poder expresarme, y ahora me entregan a mí un grupo como de 20 y pico personas para que yo fuera el que llevara los mensajes todos los días, porque allá era todos los días, de lunes a lunes. Y me acuerdo yo que, hermano Germán, ahí estaba un hermano nuestro de la Pentecostal colombiano, que se había apartado del camino de Dios y había caído preso allí. Y él conocía todo, conocía la doctrina, el nombre, el bautismo, conocía todo, pero nunca me dijo nada. Nunca, jamás me mencionó nada. Él simplemente me decía, así como lo estás haciendo, estás bien. Sigue predicando el evangelio. Y ahí duré aproximadamente, hermano Germán, unos 11 meses, hasta en el mes de marzo. El mes de marzo, finales de marzo, me sacaron de allí y me llevaron a Atlanta, al Holover en Atlanta, en la prisión de Atlanta. Y de ahí llegué el 2 de abril del 97, llegué a Fort Dix, New Jersey. Así fue mi conversión. Amén. Bueno, maravilloso. No sabía los detalles. No sabía que habías viajado con tu esposa y tu niña. Me imagino la dificultad, ¿verdad? Lo incómodo para ellos de esa situación. Aquí aprendemos algo con lo que el hermano Eugenio ha dicho, que cuánta gente no ha escuchado, cuántos presos, enfermos, gente ha escuchado el evangelio. Pero aquí vale mucho es la decisión. Yo pienso que Dios no obliga a nadie a creer, pero Dios tiene el poder para hacernos creer a todos, pero Él respeta la decisión, así como el hermano Eugenio recibió, a pesar de todo ese antecedente católico que tenía, abrió su corazón. Ese es un detalle importante para los que escuchan esta entrevista. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, y es recibir a Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, sí, fue allá en Fort Dix, en New Jersey, donde conocimos al hermano Eugenio. Pasamos bastante tiempo visitándolo con el hermano Adrián, el hermano Néstor Hugo, y todavía mantenemos esa amistad. Mi hermano, ¿puede compartir una experiencia dolorosa que experimentaste estando preso y una experiencia que te dejó una lección de vida? Bueno, hermano Germán, fueron muchas experiencias difíciles que se viven allá en ese lugar, pero la más fuerte que yo recuerde, porque vuelvo y le repito, fueron más los momentos de alegría que de tristeza que vivía aún allá en medio de esa situación. Pues de las cosas que más lo afectan a uno cuando está preso es la pérdida de la libertad y el contacto con la familia. Y eso, pues en mi caso, fue una bendición porque yo nunca lo perdí, ese contacto con mi esposa, con mis hijas, con mis padres. Antes, por el contrario, fue Dios. Dios allí trabajó de una manera especial que a mi esposa y a mis hijas le permitían la entrada a los Estados Unidos a visitarme 1 o 2 veces al año. Ellas iban y me visitaban.
Pero hubo algo que sí me marcó mucho, fue la parte económica de mi familia. No la de uno en sí, porque uno pues tenía ciertas cosas resueltas allá en la prisión. Por ejemplo, la comida, la ropa, aunque de pronto no era lo mejor de lo mejor, pero sí suplían a nuestras necesidades allá básicas. Pero cuando uno ve esa situación que se empieza a venir porque falta la cabeza, el motor económico de la familia y que toda la familia empieza a verse afectada por eso, esos fueron momentos difíciles. Pero ese momento difícil creo que fue lo que más Dios trabajó conmigo en mi vida allí adentro de la prisión, porque desde el primer momento que empezaron a venir esos problemas económicos, pues mi esposa quedó con un apartamento, quedó con un restico de plata allí, y uno por mantener las cosas y que a ella no le faltara nada, se le prestó esa plata a un familiar de nosotros para que le diera los intereses y ella viviera de los intereses momentáneamente, pero ese familiar nuestro le pagó el primer año y no le volvió a pagar más nunca, y ya después no le reconocía nada. Entonces eso trajo a mi vida, trajo ciertas cosas pues, como de rabia, cómo van a hacer eso en este momento y cosas así por el estilo. Pero Dios estaba trabajando con mi vida, Dios estaba trabajando, porque si hay algo que yo puedo resaltar hoy en día de ese momento difícil, fue la provisión de Dios. Nunca me faltó nada en ese tiempo que estuve allá. A mis hijas jamás le faltó el colegio. A mi esposa nunca le faltó la comida. A mi esposa nunca le faltó lo necesario aún para venir, para ir a Estados Unidos a visitarme. O sea que fue un trago amargo, pero que, como dice la palabra, Dios lo convirtió en alegría, en gozo. Y eso fue algo que me golpeó fuertemente, pero que me fortaleció también a mí en gran manera. Ya tocante a lo que es el ministerio, porque yo no sé si usted se acuerda, ahí estaba el hermano Byron Pineda, de pastor Claro. de la iglesia. Entonces el hermano Byron, por las circunstancias que usted mismo sabe que sucedían allí internamente, de que la iglesia del nombre era atacada por todo el mundo. Allí desde los capellanes hasta los policías, hasta los otros miembros de las otras religiones, nos atacaban solamente a nosotros por ser del nombre. Entonces, el hermano Byron fue movido hacia el otro lado de la prisión, ¿cierto? Con un propósito de Dios, porque allá ese movimiento hizo que se abriera otra iglesia allá en el otro lado. Entonces, en unión con el hermano Adrián Burgos, pues se designó que me dejaran a mí allí en reemplazo del hermano Byron. Fueron cosas que a mí me cogían de sorpresa y no entendía en ese momento, pero era Dios llamándome a su servicio. Y ahí pude estar casi por 8 años ministrando. En esa administración, pues como el líder de la iglesia del nombre de Jesús, que tenía el respaldo de la IPUL fuera y ante el BOP, entonces allí empecé a experimentar otra situación difícil, una carga muy fuerte por los ataques. Ahí habían ataques muy fuertes de parte de las autoridades de la prisión, como de parte de los otros grupos religiosos no católicos, ¿cierto? Sino de los que se llaman protestantes. Entonces ahí empezaron ya a atacarnos frontalmente de una manera que ya no, hasta la vida de uno estaba amenazada allá adentro en cierta manera, y la amenaza constante era que me movían de ahí, de ese lugar. Pero me acuerdo un día claramente, estábamos reunidos en mi unidad, en la unidad 03, estábamos reunidos orando, y cuando oí por el parlante el nombre mío con mi número y que me presentara inmediatamente ante las autoridades. Ahí me despedí de una vez de mis hermanos, les dije, ya ustedes saben lo que viene, esto lo más probable es que me muevan de este lugar. Pero Dios me había dado una palabra ya, Dios me había dicho a mí, cállate que yo te defiendo, cállate, tú ves, asiste, pero no digas nada, yo te voy a defender. Y así fue, hermano Germán, fue un momento difícil cuando llegué a ese lugar. Me impresioné porque estaba el warden, estaban los de investigación, estaba en los capellanes,
y para mi sorpresa estaba el pastor de los trinitarios de afuera, y estaban los líderes de los trinitarios ahí sentados, los presos estaban allí, y estaban toda esa gente, y solamente me estaban esperando a mí. Y cuando yo entré a ese lugar, pues me saludaron y me dijeron, siéntese y escuche. Y bueno, yo me senté y escuché. Y cuando le dieron la palabra a los trinitarios allí a hablar, ellos empezaron a acusarme enseguida. Ellos son el problema, ellos son esto, ellos no pueden estar junto con nosotros, ellos deben estar. Y empezaron a decir una cosa, y yo callado, yo no decía nada porque fui obediente a la voz de Dios, y se levantó el warden de la prisión, el warden, el que manda en la prisión totalmente, y le pegó un golpe a la mesa y le dijo a los líderes trinitarios, cállese. ¿Usted por qué trata a este hombre así si este hombre ni siquiera ha abierto su boca? ¿Usted por qué trata de esta manera? ¿Usted que es el dueño de esto? Entonces aquí nadie más tiene derecho. Y empezó ese hombre y se levantó el capellán que era de la fe islámica. No sé si usted se acuerda. Ibrahim Aziz. Asís, amén. Sí. Y se levantó y dijo, sí, señor, es verdad. Este hombre nunca, en todo el tiempo que tiene aquí, nunca tiene un sí y un no. Antes, por el contrario, siempre se ha acogido y siempre han estado. Ellos defienden su fe como también la defiendo yo, pero es que este hombre siempre está poniendo problemas, Bueno, hermano, y yo no hablé. Yo le dije que no hablé en ningún momento, y fue 1 hora y media que me tuvieron allí, y fue un momento duro, difícil, pero pude ver la gloria de Dios, porque cuando se levantó la reunión, el warden vino donde mí, me dio la mano, me felicitó y me dijo, tranquilo, váyase para su unidad. Al día siguiente, cuando nos levantamos, encontramos la noticia que a ese otro se lo habían esposado y lo habían sacado y le habían dado un transfer y le habían puesto un warning en sus papeles, que donde llegara no podía estar metido en nada que tuviera que ver con la religión. Fueron momentos difíciles, pero a la vez fueron momentos hermosos que vivimos de la mano del Señor allí en ese lugar. Amén, hermano Eugenio. Tampoco sabía esa experiencia, porque yo dejé de asistir en el 2001, después del ataque a las torres. Se puso un poco difícil la ida, y entonces no volví. Sí supe que a Byron lo pasaron a la otra sección, pero ya lo demás no me recuerdo tanto. Pero muy bueno. O sea que usted comenzó el pastorado allá en la prisión de Fort Dix. Sí, señora, ya empezamos y fue una bendición, porque también tengo que agradecerle mucho a la IPUL. De verdad que fue una bendición muy grande contar con hombres como ustedes, hermano. Yo los llevo en mi corazón, porque a mí no se me olvida todo lo que ustedes tenían que pasar para poder estar con nosotros 1 horita. Ustedes tenían que viajar. Me acuerdo cuando el hermano Burgos estaba allí en el estado de New York, y tenía que viajar 4 horas. Néstor Hugo, usted pues era el que más de pronto más cerca, no sé si era usted el que estaba más cerca, y tenían que ir bajo lluvia, bajo nieve, bajo sol, a esperar una fila para que los dejaran entrar, y para estar nada más 1 horita con nosotros. Eso marcó mi corazón, marcó mi vida de una manera muy grande, al ver el amor. Es que el amor se ve. El amor no se habla, el amor se ve por las acciones. Amén. Y todo eso que ustedes derramaron en nosotros, todo ese conocimiento, toda esa formación que me dieron a mí allá, yo se la agradezco a Dios todos los días. Como también bendigo mucho a la nación de los Estados Unidos, porque yo reconocí mi error hacia ellos, pero también reconozco que es una nación muy buena, que aunque muchos Amén. quieran hablar de ellos una cosa, y yo no sería capaz nunca de decir que los Estados Unidos son malos. Antes, por el contrario, allí pude conocer la salvación de mi vida, y allí Dios me dio la oportunidad de empezar a ser un pastor allí, en ese lugar. Allí el hermano Burgos
el hermano Néstor Hugo Rivera, que fueron el Néstor fue el que más se quedó encargado después que trasladaron al hermano Burgo y usted ya no entró más, y el hermano Arturo Amorocho, que fue el que más terminó con nosotros allí, fueron un pilar muy fuerte para la instrucción, para el direccionamiento, para poder seguir llevando ese trabajo interno allá como pastor allí en Fort Dix. Amén. Sí, y hablando de esto, cuando uno iba allá como voluntario, pues uno no veía como este va a ser pastor, este va a ser, uno estaba era viviendo el presente, la palabra para ellos, la palabra de Dios para ellos, pero claro, Dios tenía propósitos que yo no conocía y qué alegría saber de que usted está haciendo de tanta bendición en Colombia. Finalmente, hermano Eugenio, entendemos que los familiares de los presos sufren. Ya escuchamos que usted estuvo separado de su familia casi 10 años. Entonces, sufren cuando tienen un ser querido, un amigo en la cárcel. ¿Qué le dirías a esas personas que sufren por ese motivo? Bueno, humanamente hablando, no es fácil, pues Claro. los familiares y uno también sufre mucho porque la imposibilidad de querer ayudar es lo que a uno le da ese dolor a uno. Y los de afuera también a veces quedan en una situación desprotegido. Por ejemplo, mis padres sufrieron mucho, mi abuelita, mi esposa, mis 2 hijas empezaron a crecer sin mí, 10 años sin la figura del padre. Y todo eso trae consecuencias, aunque ellos empezaron a conocer de Dios desde que yo estaba allí, porque esa era mi misión. Enseñarle, mi esposa se bautizó el mismo año, mis hijas iban a la iglesia desde chiquita. Pero hay un dolor humano, y que lo tenemos que entender, ¿cierto? Un dolor humano, que hoy yo le diría a esas familias que tienen seres queridos dentro de la prisión, permítanse darse una oportunidad para que Dios intervenga. Porque en medio de esos momentos de dolor es donde el alfarero mete sus manos para poder arreglar los vasos rotos, las familias dañadas, los hogares disfuncionales, las malas crianzas y sobre todo la fe correcta en el Dios correcto. Así que a todas esas familias no hay mejor alivio que estar en las manos del Señor. El tiempo se cumple y es algo que lo tengo claro. Todo tiempo se cumple, pero qué bueno que se puedan cumplir los tiempos con sanidad interior. Qué bueno que tu familiar pueda salir de ese lugar sano. Qué bueno que no salga con mente de preso. Qué bueno que no salga con actitudes de preso. Qué bueno que haya una familia, porque el mayor número de presos, pues en los Estados Unidos y creo que en el mundo, son reincidentes en un 60%. Esa es la estadística que se tiene. ¿Por qué? Porque ellos salen y vuelven al lugar de donde salieron, que son sus hogares, cuando no lo han perdido, o su entorno cultural. Y si el entorno cultural y su hogar no ha cambiado, el interno vuelve a coger el camino del mal. Entonces, lo bonito es que puedan los familiares puedan apoyar a ese hombre o esa mujer que está interna hoy en día, buscando las soluciones en Dios, porque ese es el único que nos puede a nosotros garantizar que podamos seguir adelante. Uno de los mayores, hermano Germán, incógnitas que uno tenía estando allá adentro, dice, ¿qué pasará de mí cuando yo salga? Porque ahí, históricamente, hay una gran deserción de los que hemos estado en el Evangelio internamente y cuando salen, desertan de las cosas de Dios. Pero es por eso, porque no encuentran un lugar donde llegar que los acoja, primeramente que todo, el hogar, ¿cierto? Porque la mayoría han perdido el hogar. Pero familias que puedan acogerlos y ayudarlos a direccionar en la condición como que ellos salieron. Ese sería para mí
vuelvo y le repito, el mayor consejo que le puedo dar a las familiares de los internos. Podemos cumplir el tiempo allá, podemos estar buscando de Dios allá, pero si no encontramos un lugar apto para nosotros devolvernos, va a ser mucho más difícil sostenernos en el tiempo. Correcto. Bueno, muchas gracias por ese consejo. Y eso es lo que procuramos hacer cuando los presos salen, ofrecerle discipulado, ayuda, en fin. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, Pastor Eugenio, por su tiempo y por compartir parte de sus vivencias con nosotros. La paz de Dios y que Dios lo siga usando y guardando a usted en toda manera. Bendiciones, hermano Eugenio. Amén. Gracias, hermano, por concederme esta bendición. Un saludo para todos esos pastores que amamos de la IPUL y a todos los hermanos que nos escuchan y a los amigos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén.